Me voy a referir muy brevemente a algunas sentencias dictadas por la Corte Constitucional en relación a la temática del arbitraje. Yo creo que en líneas generales la Corte Constitucional, me refiero a la actual conformación, podríamos incluir también la inmediata anterior, ya que ha habido una renovación parcial, si queremos ser un poco más precisos. Digo que en general, en estos últimos años, la Corte Constitucional ha contribuido a solucionar, al menos al momento, ustedes saben que la jurisprudencia puede cambiar, pero al menos al momento darle cierta tranquilidad al foro respecto de situaciones que generaban distintas interpretaciones y distintas aplicaciones en relación al arbitraje. Desde discusiones de si la acción de nulidad del laudo arbitral era acción o un recurso, desde las partes que deben intervenir en la misma, si en la misma cabían recursos de carácter vertical o no cabían recursos de carácter vertical. Y también, pues, la Corte se vio abocada a ver cómo podía compaginar la labor que como guardián último de los valores y principios y derechos constitucionales tiene con el arbitraje, de tal manera que estamos claros que el arbitraje no puede ser una isla, no puede escapar al principio de supremacía constitucional, porque si lo pudiera hacer, pues sin duda entonces ya la Constitución no sería suprema. Así que eso sería un despropósito pensar, pero también sería un despropósito pensar que a través de las acciones de carácter constitucional pudiera afectarse la esencia del arbitraje y pudiéramos tener interferencias indebidas que desnaturalizaran esta alternativa de solución de controversias que justamente deviene de los propios postulados constitucionales. En ese orden de ideas me referiré someramente a algunas decisiones. Comenzaremos, y no tienen ningún orden en particular, sino el orden en el cual tomé las notas simplemente. Tampoco pretende ser exhaustiva la mención de las decisiones, por cierto, ¿no? Comenzaremos por el caso 3114 EP de ponencia del doctor Enrique Herrería de fecha 19 de noviembre del 2019, que nos aporta respecto al tema del arbitraje, bueno, que dice con claridad absoluta algo que, aunque para algunos estaba claro, para otro sector no lo estaba. Y es que las causales de nulidad del artículo 31 de la Ley de Arbitraje y Mediación son taxativas. Y con eso se generan importantes efectos para preservar la institución, por un lado del arbitraje y por otro lado, pues de esta acción de nulidad del laudo arbitral que lastimosamente ha sido mal utilizada y continúa siendo mal utilizada. Para llegar a esa conclusión, la Corte señaló que evidentemente, pues tratándose de una acción de nulidad respecto de un laudo arbitral, es una acción que no puede ser, pues, o no puede tener, pues, ilimitadas causales, puesto que va enfocada de tener éxito a atacar un pronunciamiento ya definitivo, un pronunciamiento que busca, en palabras de la Ley de Arbitraje y Mediación, poner fin para siempre a una controversia. Por otro lado, y con singular acierto, se señala que declarar la nulidad es imponer una sanción. Por supuesto, no es una sanción de naturaleza privativa y libertad, ni mucho menos, pero es una sanción. Y no es cualquier sanción, es una sanción grave. Es quitar, pues, de todo efecto a ese pronunciamiento o, en algunos casos, no solo al pronunciamiento final, sino a distintas actuaciones procesales dadas en el proceso arbitral. Y además, no era posible, pues, tratar al arbitraje como un procedimiento, pues, ordinario, me refiero a un procedimiento regido por nuestros códigos procesales, sino que tiene sus propias especificidades. Naturalmente pudieran existir algunas otras causas o motivos que en algún momento lleven a que una persona diga, bueno, es necesario atacar
este laudo arbitral porque adolece de alguna deficiencia, está vulnerando algún derecho, y obviamente el ordenamiento jurídico debe proveer, pues, establecer las vías y los caminos para aquello. Y si se vulnera o se llega a vulnerar un derecho de carácter constitucional, obviamente en un Estado constitucional de derechos y justicia y bajo la aplicación del principio de supremacía constitucional, esto sería pues inadmisible, intolerable. Debe haber alguna manera de proceder en esa hipótesis. Pero si esa situación vulneradora o que afecta a los derechos no está descrita pues taxativamente en las causales del artículo 31 de la Ley de Arbitraje y Mediación, otras serán las vías, otros serán los remedios, y claro, si estamos hablando de eventuales vulneraciones de derechos constitucionales, pues siempre quedará la posibilidad pues de esa acción extraordinaria de protección. Y desde luego, pues ahí también la Corte se vio abocada pues a resolver otra situación de cuándo se debe necesariamente primero agotar para poder llegar a la Corte Constitucional interponiendo una acción de nulidad y cuándo no. Y la respuesta pues es evidente, sencilla, ¿no? Lógica, ¿no? El derecho en definitiva termina siendo lógico. Entonces, claro, solamente pues es necesario agotarlo, hacerlo, cuando esta pudiera ser el remedio. Si estamos diciendo que estas causales son estas y solamente estas, son taxativas, y vamos a acusar de otra cosa que no está en ese listado del artículo 31, ¿qué sentido tendría hacer uso de la acción referida en el artículo 31? Si sabemos que de ninguna manera vamos a llegar a un final feliz con nuestra pretensión. De tal manera, pues, que evidentemente la Corte dice, pues, lo sensato, ¿no? Lo que cabía decir, que solamente hay que agotar o se puede exigir agotar esta acción de nulidad para poder cumplir con los presupuestos y tener esa potestad de interponer una acción extraordinaria de protección. De ser el caso, pues, si es que esta acción de nulidad pues resultaría ser adecuada y eficaz. Importante señalar que en esta sentencia la Corte se aparta expresamente de lo que había señalado la sentencia 302-15 SEP. Ese mismo día, 19 de noviembre de 2019, sale a la luz la resolución del caso 323-13 EP de ponencia de la doctora Carla Andrade, en el cual, pues, aquí el tema se refiere a una supuesta nulidad. A nosotros no nos interesa para estos efectos, pues, quién ganó o quién perdió. Estamos comentando lo que tiene que ver con el derecho, ¿verdad? Entonces, aquí la hipótesis o el caso descrito en la sentencia o a propósito del cual pues, se dicta la misma, tiene que ver por una nulidad por falta de citación. Entonces, revisado pues el listado del artículo 31 de la Ley de Arbitraje y Mediación, pues efectivamente ese sí pues uno de los motivos por los cuales se podría accionar o interponer la acción de nulidad, y entonces pues en ese caso resulta pues prematuro ir a la Corte Constitucional por aquello sin primero haber agotado o haber llevado adelante la opción que nos prevé el ordenamiento jurídico en el artículo 31 de la Ley de Arbitraje y Mediación. La sentencia 638-17-EP de ponencia del doctor Agustín Grijalva de fecha 20 de octubre del 2021 es una sentencia interesante porque remarca la fuerza del principio o de uno de los principios más importantes en materia arbitral, me atrevería a decir, sin ser yo un conocedor del derecho arbitral como sí lo son la doctora Teresa, la doctora María José, la doctora Verónica, pero yo me atrevería a decir que sin duda pues uno de los principios básicos en el derecho arbitral es este de competence et competence que subyace en esta decisión. ¿Y cuál es el caso? El caso es que un árbitro se declara incompetente para conocer una acción de naturaleza arbitral. De aquella decisión, pues se le recurre, se le plantea una nulidad, a posteriori una revocatoria, bueno, y sistemáticamente se niegan todas estas peticiones, y el tema pues llega pues a la Corte Constitucional por la extraordinaria de protección. Y en definitiva, pues, ¿qué es lo que se nos dice? Se nos dice que este tipo de pronunciamientos en los cuales, pues, el árbitro se ha declarado incompetente,
no es uno de aquellos de los cuales se pueda predicar que ha puesto fin a un proceso. Y se nos dice aquello en virtud de que no se pronuncia definitivamente sobre la materialidad de las pretensiones, por cuanto no impide que las pretensiones puedan discutirse en otro proceso, de hecho en el caso concreto así ocurrió, y porque no causan gravamen irreparable. En definitiva, vemos aquí lo que se está resguardando es este principio de competence et competence, ¿no? Entonces, decir, bueno, el único que puede pronunciarse y que tiene reservado esa facultad para decir si es competente o no, si procede o no, es el tribunal arbitral. Y bueno, y si ya dijo que no era competente, quedan otras vías pues para que el interesado pueda incoar su acción si considera pues que tiene derecho desde luego pues alguna acción. Otra sentencia es la 481-14 EP, ponencia del doctor Hernán Salgado de fecha 18 de noviembre del 2020. Y aquí lo interesante es que explícitamente se manifiesta, se señala que los pronunciamientos arbitrales son jurisdiccionales, es decir, que el árbitro, pues al intervenir como tal, si bien es cierto, ya sabemos que no puede ejecutar sus decisiones, no es menos cierto que la naturaleza de sus pronunciamientos tienen esa característica de jurisdiccional. Y de eso deviene que frente a ellos no pueda interponerse una acción de protección, como había ocurrido pues en los antecedentes, en los hechos que dan lugar pues a este pronunciamiento del caso, ¿no? También se señala y se dice explícitamente el centro de arbitraje no ejerce funciones jurisdiccionales sino el árbitro. Yo añadiría que también en el caso de los arbitrajes administrados, el director del centro realiza ciertas actuaciones que también tienen ese tinte de jurisdiccional, como admitir una demanda o una reconvención, este tipo de circunstancias también lo tiene. Entonces, es necesario señalarlo, ¿no? En la sentencia 308-14 EP de 19 de agosto del 2020 de ponencia del doctor Agustín Grijalva, una vez más, la Corte tiene la oportunidad de decir respecto de las disposiciones de los tribunales arbitrales, no caben acción de protección por la razón ya mencionada, son actos de naturaleza jurisdiccional. Esto por cuanto en los hechos del caso se había interpuesto una acción de protección para tratar de conseguir, en efecto se consiguió, que se remita un expediente a la Corte Constitucional, en virtud de que la presentación de la acción de nulidad había sido calificada por el tribunal arbitral como extemporánea, y al haber sido como extemporánea, pues ya no había motivo para remitir. Entonces la parte procesal, en su desesperación por lograr que el proceso físicamente llegue, interpone una acción de protección respecto de aquello. Y de hecho consiguió su objetivo, es decir, en lo físico el expediente llegó, la Corte conoció, pero ya la Corte reiteró sus enseñanzas, concuerdo, y dice, bueno, estos son pronunciamientos de carácter jurisdiccional, mal se hace en presentar una acción de protección respecto de los mismos. También aprovecha la Corte para señalar que los presidentes de las Cortes provinciales, que ustedes saben son los que conocen las acciones de nulidad de los laudos arbitrales, deben asegurar su competencia, ¿verdad? Y para asegurar su competencia, uno de los aspectos que deben revisar es también si la acción fue, me refiero a la de nulidad, interpuesta oportunamente. En esta sentencia también hay otra, la Corte da una respuesta también a una gran discusión y en la cual hay criterios diversos en el foro, y dice que el legitimado pasivo en la acción de nulidad es la contraparte en el arbitraje y no los árbitros ni el centro de arbitraje. Ese es el estado actual de las líneas jurisprudenciales, a eso debemos estar. Reitero, a eso debemos estar. Sin embargo, yo discrepo en esa parte. Desde luego, no tengo el argumento de autoridad
No soy un juez constitucional, no soy un legislador, no soy un constituyente, simplemente un abogado en libre ejercicio. Pero me permito discrepar en esa parte. Y me permito discrepar por las siguientes razones, porque como en el derecho es un juego de razones, y así como los jueces están obligados a dar razones, los abogados estamos obligados a dar las razones también, ¿no?, de nuestros actos de proposición y de nuestros recursos en su momento. Las razones por las cuales sostengo mi criterio, que reitero para los que están escuchando, no es vinculante y hay que estar a lo que dice la Corte, es simplemente una opinión. Esas son las siguientes. En primer lugar, si nosotros revisamos las causas del artículo 31 de la Ley de Arbitraje y Mediación, veremos pues que todas serían producto, digamos, de lamentables inobservancias en algunos casos de los árbitros y en algunos también de los directores de los centros de arbitraje. En cuáles podría ser también de los directores de los centros de arbitraje cuando el problema es de citación. Porque si el problema es de citación, el que debió encargarse y vigilar que se cumpla con la citación es el director del centro. Y cuando el expediente le llega al tribunal arbitral a posteriori, este tiene la obligación, primera actuación, de revisar, pues, y si encuentra algún problema, ese es el momento para que se enmiende. Está, pues, desde luego facultado para hacerlo. Pero supongamos el típico caso que el tribunal se pronunció más allá de lo que debía. Bueno, el problema es del tribunal, pues la parte procesal no es el que se pronunció más allá. Sí. Y evidentemente es un cargo grave, ¿no? Un cargo gravísimo. ¿No? De decirle a un árbitro que se ha ido más allá de lo que podía hacer. Ustedes se imaginan aquello, además teniendo en consideración que un árbitro tiene una carga procesal limitada por despachar, pues no más allá de unas 10 causas en el mejor de los casos en el año, pues entonces, ¿cómo le puede pasar aquello? Y en un proceso en el que además la parte que ha accedido a este mecanismo, pues generalmente, aunque no obligatoriamente, porque puede ser un proceso, también podría haber un arbitraje gratuito, pero generalmente son onerosos, son pagados. Entonces, ¿cómo es posible que esta situación ocurra? Alguien debe de responder, pues no es la contraparte procesal, pues la contraparte procesal no dicta el laudo, pues. La contraparte procesal no es el encargado de hacer las citaciones, pues. La contraparte procesal no tiene la actitud jurídica para aperturar un término de prueba, pues, o para mandar a practicar las pruebas, pues. Eso no le corresponde, tiene casi sí la actitud para reclamar, para hacer valer sus derechos, pero con ciertos límites, pues. Eso es lo que tenemos nosotros como abogados, ¿no, verdad? Al final de los días se impone siempre el argumento de autoridad, el que ejerce pues la función de la autoridad y tiene la última palabra y ahí está. Y el abogado hasta ahí llega, ¿verdad? Pero debe obviamente pues hacer valer por lo menos pues su reclamo, que quede consignado. Entonces bien, si esto es así, el que está en mejor capacidad de informarle al juez de la nulidad, de la acción de nulidad, es el que intervino en el hecho, pues. ¿Quién mejor que el propio árbitro que hizo el laudo para decirle, mire, señores, no es cierto que yo me he extralimitado, pues? Si yo lo hice. ¿Sin perjuicio de qué? Evidentemente, pues de estas declaratorias de nulidad pudieran, no estoy diciendo que siempre, pero si pudieran, en algunos casos, generarse responsabilidad, pues para los que generaron la causal de nulidad, pues, o es que la ley de arbitraje y mediación dice claramente pues, que los árbitros tienen responsabilidad. Pero aunque no lo dijere, el ordenamiento jurídico en general con sus principios, pues no podría admitir que hubiera una persona, un funcionario que sea sin responsabilidad. Pues eso simplemente sería pues inaceptable. Entonces, y esto, la propia Corte ha dicho que entonces que la nulidad es una sanción, con lo que estamos de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Entonces, bueno, pues si vamos a sancionar, hay que tener a los que participaron en aquella situación. Yo creo que además ya, obviamente que quien fue la contraparte procesal en el arbitraje tiene interés legítimo en que
en defender una determinada posición, por supuesto, eso está fuera de toda duda, que puede participar, pero por supuesto que puede participar. Nadie, o al menos yo no opino que deba impedírselo, estoy totalmente de acuerdo en que lo haga, pero me parece que deberían también pues, participar los que realizan los actos. Esos son los actos que generarían hipotéticamente, en casos no deseables, que una acción de nulidad prospere, pues debería ser un caso pues, absoluta y totalmente excepcional. Eso no debería ocurrir en el sistema arbitral. Es grave, ¿no?, que realmente se acepte una acción de nulidad de un lado arbitral. Bien, pero reitero, esa es la posición mía por la que naturalmente me hago responsable. Así como exijo que los árbitros sean responsables, yo me hago responsable de mis dichos, obviamente. Pero no tengo ningún elemento de autoridad, reitero, y hay que estar a lo que ha dispuesto la Corte. Bien, en la sentencia 1758-15-EP/20, de ponencia de la doctora Carmen Corral, del 25 de noviembre del 2020, se trae a colación dos importantes artículos de la Ley de Arbitraje y Mediación, el artículo 7 y el artículo 8. Y a través de la invocación de esos artículos se nos recuerda pues ese indubio a favor del arbitraje, y también se nos recuerda que la Ley de Arbitraje y Mediación en esta parte fue adelantada a los tiempos. Ustedes recuerden que la Ley de Arbitraje y Mediación data del año 1997, cuando nosotros teníamos pues el Código de Procedimiento Civil y no el Código Orgánico General de Procesos. Y obviamente pues no teníamos este tema pues de resolver pues las excepciones en forma previa. Entonces, aquí frente a la excepción del convenio arbitral, ya la Ley de Arbitraje y Mediación establecía y establece, pues el artículo está ahí vigente, que efectivamente hay un procedimiento específico para resolverlo, ¿no?, que de forma previa. Y este es importante, ese procedimiento, porque el caso que generó este pronunciamiento devino de un tema de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, que también tiene pues sus bemoles y sus particularidades, la Ley de Defensa del Consumidor. La sentencia 1059-15-EP20 de ponencia de la doctora Carla Andrade del 21 de octubre del 2020 resalta que la acción de nulidad de laudo arbitral no es una acción o el pronunciamiento, la acción y por tanto el pronunciamiento no es propiamente dicho de conocimiento, y a donde nos lleva o lo que nos enseña es, y de una vez termina también una discusión que se ha dado en el foro, y que más que discusión en el foro, han habido casos que se han tramitado de distintas maneras, ¿no? Ha habido oportunidades en las que se han aceptado de las sentencias de los presidentes de las cortes provinciales en las acciones de nulidad, recursos de apelación, y ha habido otras ocasiones en que se los han negado, y otras ocasiones en que se han aceptado recursos de casación, otras ocasiones en que no. Incluso hasta la misma Corte Constitucional en conformaciones anteriores llegó alguna vez a pronunciarse sobre la procedencia de esto. Entonces, bien hace la Corte en señalar, en precisar que por la naturaleza de esta acción, pues no hay, en definitiva, más recursos que aquellos de naturaleza horizontal respecto de ese pronunciamiento, y nos recuerda algo que la Corte Constitucional desde sus inicios ha venido señalando, pues que la garantía de recurrir al fallo pues no es absoluta, no es absoluta, y que admite también, pues, y por tanto, configuración legislativa. En la sentencia 707-16-CP del 2021 de ponencia del doctor Agustín Grijalva del 8 de diciembre del 2021, bueno, básicamente se refiere a lo mismo, ¿no?, a la aplicación de los artículos 7 y 8 de la Ley de Arbitraje y Mediación, recordándonos lo que ya hemos de alguna manera comentando. Lo interesante aquí también es que ocurre todo esto como consecuencia de aquellas cláusulas que desgraciadamente en el mundo real se dan, ¿no?, esas que dejan entender como que el que va a hacer, el que puede ejercer una acción
puede elegir entre lo uno y lo otro, ¿no? Un poco contra la naturaleza del arbitraje. Pues si optas por el arbitraje, pues ya optas por el arbitraje. No es esto de que si me conviene sí, si no me conviene no. Bien, en la sentencia 1703-11 EP de ponencia del doctor Hernán Salgado, el 18 de diciembre del 2019, una vez más la Corte reitera que la acción de nulidad tiene un trámite especialísimo, concreto, y que en virtud del mismo solo caben de la resolución que se adopte en ella recursos de naturaleza horizontal. Les agradezco pues por su paciencia y espero que disfruten este foro. Gracias.